Imagina que despiertas y de repente estás ciego, pero no en una oscuridad tranquila, no es ese vacío negro donde todavía puedes sentir que el mundo existe. Es algo mucho peor, un blanco absoluto, un océano de leche que invade tus ojos y empieza a borrar todo aquello que creías conocer. Así comienza el ensayo sobre la ceguera de José Saramago, porque sería un error pensar que esta historia habla realmente sobre perder la vista. José Saramago nunca estuvo interesado en los ojos, estaba interesado en algo mucho más aterrador, en lo que ocurre cuando el ser humano deja de tener algo que lo obligue a comportarse como un ser humano. Hoy vamos a analizar una de las obras más brutales de José Saramago, una historia que funciona como una autopsia de nuestra sociedad, una historia que nos muestra que debajo de nuestras reglas, nuestras leyes y de nuestra moral, quizás solo existe una capa muy delgada de civilización. Y cuando esa capa desaparece, ¿qué queda de nosotros? Porque si algo nos demuestra Saramago y algo que ya había entendido Platón hace más de 2000 años atrás, es que en medio del caos, el peor castigo para el ser humano no es estar perdido, es estar completamente solo. La historia comienza con una epidemia inexplicable, una ceguera blanca empieza a propagarse. No hay explicación científica, no hay cura y no hay lógica. Las personas simplemente dejan de ver. Y como suele pasar cuando la humanidad se enfrenta a algo que no comprende, la primera reacción no es ayudar, es aislar. El gobierno toma a los primeros infectados y los encierra en un manicomio abandonado. Y aquí empieza la verdadera pesadilla, porque ese manicomio no es solamente un edificio, es un experimento, una pequeña versión de nuestra propia sociedad, cuando todos los adornos han desaparecido. Al principio podríamos pensar que una tragedia así haría que todos fuéramos iguales, que el sufrimiento uniría a las personas. Pero Saramago destruye esa idea porque el dolor no siempre crea empatía. Muchas veces crea miedo. Y el miedo, cuando no tiene límites, saca lo peor de nosotros. Cuando empiezan a faltar los recursos, cuando la comida escasea, cuando la sociedad invade todo, las reglas empiezan a desaparecer. La gente deja de actuar como ciudadanos y empiezan a actuar como animales, intentando sobrevivir. Y es aquí donde Saramago muestra una de sus ideas más incómodas. El ser humano no necesita demasiado tiempo para volver a su estado más primitivo. Cuando nadie está mirando, cuando nadie puede juzgarte, cuando ya no existe una estructura que castigue, ¿qué tan rápido aparece el monstruo? Dentro del manicomio surge un grupo que controla la comida. Y con la comida llega el poder, porque al final quien controla la necesidad de los demás controla sus vidas. Este grupo se convierte en una especie de tiranía. Exigen cosas a cambio de sobrevivir, humillan, dominan y destruyen. Son los villanos más evidentes de la historia. Pero la verdadera genialidad de Saramago no está en mostrarnos al tirano, está en mostrarnos a quienes aceptan al tirano. Porque la pregunta más importante no es ¿por qué alguien quiere dominar? La pregunta es ¿por qué alguien acepta ser dominado? Y aquí aparece la parte más oscura de la obra. Cuando las personas pierden la vista, también empiezan a perder aquello que definían quiénes eran. Ya no hay apariencia, ya no hay estatus, ya no hay hombres, solo queda la necesidad de pertenecer.
porque incluso en el infierno el ser humano busca una tribu, aunque esa tribu esté construida sobre miedo y humillación. Los que dominan necesitan dominar para sentir que existen, pero los dominados necesitan su grupo porque estar completamente solos en ese mundo es todavía más aterrador. Es un pacto horrible, pero sigue siendo un pacto, porque en el caos absoluto muchas personas prefieren una jaula compartida antes que una libertad donde nadie les promete sobrevivir. Y aquí es donde Saramago conecta con una de las ideas más famosas de la filosofía: el mito de la caverna de Platón. En la caverna, los prisioneros viven encadenados viendo sombras en una pared. Creen que esas sombras son, no sé, la realidad. Pero cuando uno de ellos sale al exterior y ve el sol, la luz lo destruye, lo ciega. Saramago toma esta idea y la transforma en su novela. En esta novela la humanidad ya estaba viviendo dentro de una caverna hecha de normas, apariencias y estructuras sociales. La educación, la moral, las leyes, todo aquello que creemos que nos define. Pero cuando llega la ceguera blanca, no es que la luz desaparezca, es todo lo contrario. La humanidad queda expuesta a una luz demasiado fuerte, una luz que revela lo que realmente somos. Y cuando las personas ven esa verdad, en lugar de liberarse, construyen otra caverna, una nueva prisión hecha de miedo, violencia y poder, porque la libertad absoluta también puede ser aterradora. El caos no siempre crea una sociedad más justa. A veces simplemente crea nuevos dioses, nuevos líderes, nuevas cadenas. Así que el ensayo sobre la ceguera no es una historia sobre personas que pierden los ojos. Es una historia sobre personas que pierden la capacidad de verse entre sí. Es una advertencia, porque quizás nuestra humanidad no esté construida sobre algo tan sólido como queremos creer. Quizás solo existe mientras ciertas estructuras siguen funcionando. Y cuando esas estructuras desaparecen, cuando nadie observa, cuando nadie castiga, cuando nadie recuerda quién deberíamos ser, la pregunta no es si nos convertiríamos en monstruos. La pregunta es, ¿cuánto tiempo tardaríamos? Déjame en los comentarios cuánto tiempo crees que sería. Si te gusta este tipo de análisis, puedes suscribirte. Mi nombre es Kevin Alpírez y hasta luego. Chaito.